Buenas tardes a todos y a todas, en su mayoría a todas. Yo venía a leer un texto de alguna escritora, pero me ha dicho Mari, oye, que aquí somos todas mujeres y tú no puedes leer, tienes que presentar. Digo, pues muy bien, así 5 minutos antes de empezar el acto vamos a ver lo que sale. Muchas gracias por venir a todas a este acto tan especial y tan emotivo y tan bonito a la misma vez. El Ayuntamiento de Marmolejo, a través de sus concejalías de Igualdad y de Cultura, conmemora por cuarto año consecutivo el Día de la Escritora, uniéndose a la Biblioteca Nacional de España con el objetivo de reivindicar la labor y el legado de las mujeres a lo largo de la historia en el mundo de la escritura. Como todos los años, se organiza en octubre en torno a la festividad de Santa Teresa de Jesús y al Día de la Biblioteca. En esta ocasión, la mayoría de los textos seleccionados pertenecen a autoras vivas, como Dolores Redondo, Espiro Freire o Matilde Asensi. Además, se han incorporado grandes escritoras de la narrativa infantil, como Elvira Lindo o la gran Anna Lenna Serra. Como en otras ocasiones, no pueden faltar autoras imprescindibles en nuestra literatura, cuya selección este año, además, tiene motivos más que especiales. Y es que se cumple el centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, y ella no podía faltar en este acto. También autoras como Clara Campo Amor, en el 90 aniversario del voto femenino en España, o Carmen Laforet, en el centenario de su nacimiento, serán parte de este acto también. Este año contaremos con la presencia de autoras de nuestra localidad, que esperamos sirvan de inspiración a las mujeres de Marmolejo, jóvenes y no tanto, y las hagan amar la escritura, amar la historia que se pueden descubrir al abrir un libro. Se escucha con retardo, ¿no, Vicente? Así, en este acto participarán Juani Ollero, con uno de los libros de su saga Terry y los hijos de la noche, e Isa Barragán, que dará voz a su obra A la sombra de la higuera, con la que recientemente ha representado a nuestra provincia en el programa del Instituto Andaluz de la Mujer por el Día de la Escritora 2021, en el que han querido dar protagonismo a escritoras de zonas rurales de Andalucía. No podrá estar con nosotros esta tarde, pero lo hará en directo a través de la televisión. Desde el Ayuntamiento de Marmolejo queremos agradecer a cada una de las instituciones que este año participará en este acto. Al Colegio de Educación Primaria de San Julián, a la Escuela de Adultos Entre Olivos y a la Asociación de Mujeres Úticas, así como a cada una de las mujeres y niñas que han prestado su voz para dar vida a la obra de la escritora seleccionada. Sin más, espero que disfruten de este acto tan humilde y a la misma vez tan importante, que la voz de la mujer se escuche a través de la inmortalidad de sus letras. Que viva la igualdad, que viva la biblioteca y que viva la mujer escritora. Buenas tardes a todas, la mayoría mujeres. Vamos a empezar con el acto y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros vamos a empezar leyendo la biografía de la autora y después llamaremos a las lectoras para que lean el fragmento seleccionado. Vamos a empezar con Gloria Fuertes y paso a leer una breve biografía. Gloria Fuertes nació en Madrid en el año 1917 y pasó su infancia en diferentes colegios donde empezó a escribir y dibujar sus propios cuentos. Consiguió el diploma de taquigrafía, mecanografía, higiene y puericultura en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer. Con 14 años publicó ya su primer poema Niñez, Juventud, Vejez. Después, sus primeros versos y sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid.
A los 17 años publicó su primer libro de poemas, que se llamaba Isla Ignorada, al que seguirán numerosos de cuentos, historietas y diversas obras de teatro. Pasó el resto de su vida protagonizando lecturas, recitales y homenajes, y continuó publicando poesía, tanto infantil como para adultos. Siempre defendió la igualdad de género, se opuso a cualquier guerra y defendió el medio ambiente. Obtuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su vida, como Premio Guipúzcoa, el Premio Andersen Internacional de Literatura y el Premio Cervantes Chico o el Aro de Plata. Entre su obra vamos a señalar hoy Cangura para todas, La princesa que quería ser pobre o Poeta de guardia. La mayoría de sus poemas se recogen en el libro que vamos a rescatar hoy, una de esas poesías, Antología Poética, y va a dar luz y voz a ese poema Vega Briz Jurado. Un aplauso. Di el título primero, ¿vale? Pájaro carpintero, ¿a dónde vas, pájaro carpintero? Tan jilguero, voy a buscar a quien quiero. ¿Por qué picas así el tronco, pajarito carpintero? Porque a mi carpintera le quiere hacer un sombrero de madera, ni de madera, ni de madero. Corcho, que el corcho no pesa casi como el amor verdadero. ¡Qué pico, Dios te bendiga, pajarito carpintero! Y continuando con la misma autora, Gloria Fuertes, pues nos va a deleitar ahora Estrella Risotto con otro poema. Pienso mesa y digo silla, pienso mesa y digo silla, compro pan y me lo dejo. Lo que aprendo se me olvida, lo que pasa es que te quiero. La trilla lo dice todo y el mendigo en alero. El pez vuela por la sala, el toro sopla en el ruedo. Entre Santander y Asturias pasa un río, pasa un ciervo, pasa un rebaño de santas, pasa un peso entre mi sangre y el llanto. Hay un puente muy pequeño y por él no pasa nada, lo que pasa es que te quiero. Buenas tardes. Nuestra siguiente autora es Sandra Barneda. Nació en 1975 en Barcelona, donde se licenció en periodismo. Ha vivido en Los Ángeles y Nueva York. Desde pequeña quiso inventar, explorar e investigar. Empezó en el periodismo en apenas la mayoría de edad, en una emisora de radio a la que convenció diciéndole que ella sabía hacer de todo, apoyándose en las prácticas que había llevado a cabo en su casa con su radiocassette y una grabadora. Desde hace 10 años es uno de los rostros más conocidos de televisión. Ha trabajado en publicidad, documentales y cortometrajes, en Cataluña Radio, Antena 3, Telemadrid, 8TV, TV3 y TV2.
colaborando también en artículos del País, el periódico de Cataluña o la revista Cero. Viajera incondicional. Tiene publicadas 3 novelas: La tierra de las mujeres, Hablarán de nosotras y Las hijas del agua, con más de 200.000 ejemplares vendidos. María José Reyes leerá un fragmento de su obra, Hablarán de nosotras. Quizás sea porque nací bajo el signo de Libra, que la injusticia me han sacado de quicio desde que tengo uso de razón. Quizás sea porque nací mujer y hasta hace bien poco la nuestra era una existencia injusta. Quizás sea un conjunto de probabilidades las que me han llevado a hablar de mujeres y de pecados capitales. Sean del color que sean punibles en mayor o menor grado, casi todos han sido atribuidos a la mujer. ¿Acaso la responsable del pecado original y, por tanto, de nuestra mortalidad no fue una mujer llamada Eva? Y la historia, la tradición, la literatura están llenas de Evas pecadoras, porque desde los primeros tiempos la mujer ha sido la señalada, la discriminada, la que ha vivido en inferioridad de sus posibilidades y con sobrecarga de pecados. Aunque en menor medida, todavía hoy llevamos ese chip tan difícil de extirpar, que es el que hace que lo positivo sea propiedad exclusiva de los hombres y lo negativo, la exigencia de las mujeres. Muchas gracias a ellas por participar en el acto y disculparlas porque se tienen que ir a otros quehaceres. Gracias. Continuamos con la autora Almudena Grandes. Almudena Grandes Hernández nació en Madrid en el año 1960 y desde pequeña tuvo claro que quería ser escritora. Hija y nieta de escritores de poesía aficionados, su madre la obligó a estudiar una carrera de chica. Se licenció en Geografía y Historia y comenzó a trabajar escribiendo textos para enciclopedias. Su primera novela, Las edades de Lulú, ganó el premio a la sonrisa vertical. Tras ella vendrían numerosos éxitos, todos ellos inspirados en la posguerra y en la transición española. También ha colaborado con sus artículos en el periódico El País y participa como contertulia en los programas de Cadena SER. Entre todos los galardones que ha recibido a lo largo de su trayectoria, podemos señalar el premio del Gremio de Libreros de Madrid, el premio es muy complicado porque me escucho doble. Y me voy a quitar la mascarilla, ya estamos solos. Como decía, tiene una gran trayectoria y entre ellos se señalaba el Premio del Gobierno de Libreros de Madrid, el Premio Fundación José Manuel Lara, el Premio Internacional de Abogados de Atocha o el Premio Nacional de Narrativa, entre otros. Además, en 2020 fue nombrada doctora honoris causa por la UNED. Entre sus obras destacan Malena es un nombre de tango, Ala de Geografía Humana o La madre de Frankenstein. Esta tarde escuchamos un texto de su obra El lector de Julio Verne con la voz de Pilar López Alarcón. Tienes tu libro. La gente dice que en Andalucía siempre hace buen tiempo, pero en mi pueblo en invierno nos moríamos de frío. Antes que la nieve y atracción llegaba el hielo. Cuando los días todavía eran largos, cuando el sol del mediodía aún calentaba y bajábamos al río a jugar por las tardes, el aire se afilaba de pronto y se volvía más limpio. Y luego viento, un viento tan cruel y delicado como si fuera un hecho de cristal. Un cristal aéreo y transparente que bajaba silbando de la sierra sin levantar el polvo de las calles. Entonces, en la frontera de cualquier noche de octubre, noviembre con suerte,
El viento nos alcanzaba antes de volver a casa. Y sabíamos que lo bueno se había acabado. Daba igual que en uno de esos viejos carteles de colores que a don Eusebio le gustaba colgar en las paredes de la escuela, pudiéramos leer cada mañana que el invierno no empieza el 21 de diciembre. Eso sería en Madrid. En mi pueblo, el invierno empezaba cuando quería el viento, cuando al viento se le antojaba perseguirnos por las callejas y arañarnos la cara con sus uñas de cristal, como si tuviera alguna vieja cuenta que ajustar con nosotros, una deuda que no saldaba hasta la madrugada, porque seguía zumbando sin descanso al otro lado de las puertas, de las ventanas cerradas, para cesar de repente, como empachado de su propia furia, y a esa hora en la que hasta los desvelos duermen ya. Nuestra siguiente escritora es Inés Plana Giné. Nació en Barbastro, Huesca, y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde el principio desarrolló su carrera profesional en Madrid. Ha trabajado en diversos medios de prensa escrita, como la revista Vivir Bien, y también en el terreno editorial. Hace apenas 4 años decidió a publicar su obra Morir no es lo que más duele, y lo hizo a la antigua usanza. Mandó una copia a una editorial sin padrino. El éxito fue tal que fue finalista a Mejor Novela en Valencia Negra y Morella Negra, y nominada a la Mejor Novela Negra Nobel en la Semana Negra de Gijón. En 2019 publicó su segunda obra, Antes mueren los que aman, que fue finalista a Mejor Novela en Cartagena Negra 2020. Hoy escucharemos un texto de su obra, Morir no es lo que más duele. Da voz María Correa Rodríguez. Sí, yo soy alta. Se le escapaba la vida. Notaba una mano áspera que se andaba a su pescuezo para ahogarla sin compasión. El agua comenzaba a inundar sus pulmones. Se acabó, temió. Entonces un pensamiento fugaz atravesó su mente. Ya había vivido aquella situación y saldría de ella tan solo abriendo los ojos. Lo abrió, pero seguía bajo el agua, inmovilizada por 5 dedos adheridos a su garganta. Ahí terminaron su esperanza. Se estaba muriendo. De hecho, ya estaba muerta. ¿Cuántas veces habría muerto ya? Aturdida, Sara aún tardó unos segundos en contactar que el suyo era un cuerpo vivo sobre una cama de sábana agitada. Estaba sangrando por la nariz, aquella pesadilla a la que jamás le encontró sentido. Había regresado una noche más y volvería otro día. Quizá la semana próxima, quizá dentro de un mes, pero regresaría. Porque vivía con ella hacía tantos años que ni siquiera recordaba cuándo fue la primera vez que se instaló en su existencia. Pues vamos a seguir con María Dueñas. María Dueñas nació en Puertollano en el año 1964 y es doctora en Filología Inglesa. Actualmente es profesora titular de Filología Inglesa en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Su ópera prima, El tiempo entre costuras, publicada en el año 2009, se convirtió en un superventa y fue traducida a numerosos idiomas y también adaptada a la televisión. Desde entonces no ha parado de cosechar éxitos literarios, consolidándose como novelista y logrando premios como el de Ciudad de Cartagena de novela histórica, Premio Cultural de la Comunidad de Madrid o el Premio de Honor del Festival de Aragón Negro. Entre sus obras podemos destacar La Templanza o Sira, que es su último libro. Hoy escucharemos un texto de su novela Misión Olvido con la voz de María del Carmen Martínez.
Me sentí mejor tras dejar aquel mensaje, como si me hubiera desprendido del mordisco de un perro en mitad de una pesadilla espesa. Sabía que podía confiar en Rosalía Martín, en su comprensión, en su voluntad. Nos conocíamos desde que ambas comenzamos a dar nuestros primeros pasos en la universidad, cuando yo era una joven profesora con un escuálido contrato temporal, y ella la responsable de nutrir un recién gestado servicio de relaciones internacionales. Tal vez las palabras amigas nos viniera demasiado grande. Puede que su consistencia se hubiera diluido con el paso de los años, pero conocía el temple de Rosalía y estaba por eso segura de que mi grito no iba a caer en el fondo de un saco cargado de olvido. Nuestra siguiente autora es María Isabel Molina Llorente. Esta escritora de literatura infantil y juvenil nació en 1941 en Madrid y, a pesar de que estudió perito mercantil y empezó a trabajar como administrativa, a principios de los años 60 comenzó su relación con el mundo de la literatura. Empezó con la novela histórica y biográfica y después publicó relatos breves en revistas dedicadas al público infantil y juvenil. Además, ha colaborado en diversos programas de televisión. Es la ganadora de los premios Nobel de Literatura, Cuento y Novela, el Premio Ciudad de Trento y el Premio Comisión Católica de la Infancia. Su novela Balada de un castellano fue incluida en la lista de honor de la Organización Mundial para el Libro Juvenil. Entre sus obras podemos destacar Vida del Lazarillo de Tormes o El Señor del Cero. Hoy escucharemos un texto de su libro Un diamante para el rey, al que dará voz Inés Espinosa de Dios. Te bajo un poquillo el micrófono. Vale, tengo que leer esto. Sí, si no, no directamente. Y si te quieres quitar la mascarilla, te la puedes quitar. Isabel Molina, no me la quito. Isabel Molina Llorente, un diamante para el rey. Decidió volver caminando a la posada. Ah, no, espérate. Es que el micrófono te lo tienes que poner en la boca porque si no, no va para allá. Ahora inténtalo un poquillo más alto. Decidió volver caminando a la posada. No quedaba lejos y quería ver algo más de la ciudad. El sol estaba en lo alto y las calles bullían de actividad. Ahí veía literas llevadas por esclavos, soldados a caballo y marineros caminaban perezosamente. Basilio sabía por la caravana de su padre que el tráfico marítimo con España era muy numeroso. Los godos disponían de dinero y le gustaban los tejidos hermosos, los buenos muebles y todos los objetos provenientes de Bizancio. Los comerciantes tenían abiertas sus tiendas y pasaban mujeres con cestas llenas de fruta y verduras. Ay. Bueno, ahora vamos a leer un texto de Elvira Lindo. Esta autora nació en Cádiz en el año 1962, pero con 12 años se trasladó a Madrid, donde estudió periodismo, que alternaba con su trabajo como locutora de Radio Nacional de España, abandonando finalmente la carrera para dedicarse de lleno a su trabajo en la radio y la televisión, como locutora, actriz y guionista. Su primera novela infantil se publicó en el año 94, convirtiéndose en todo un clásico de la literatura infantil, como todos ya sabemos, Manolito Gafota. Tras ella escribió toda una saga desde Este niño madrileño y otra de Olivia, destinado a público de corta edad.
Además, ha publicado novelas para adultos como El otro barrio, teatro, guiones de películas, columnas de prensa y un musical. En la actualidad también es presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional. Como decíamos, una de sus grandes obras y por la que todos lo conocemos es Manolito Gafota, y hoy va a leernos un fragmento de este libro, Nerea Unzaga Lara. Cogí a mi hermano en brazos, carraspeé como hacen los tíos duros de las películas y le dije: no temas, pequeño, es una simple tormenta. Recuerda esto, después de la tempestad viene la calma. ¡Qué discurso! Yo mismo me quedé impresionado. Lástima que según acabé, un rayo iluminó terroríficamente el salón y otro trueno hizo vibrar las paredes de la mansión de los García Moreno. El imbécil, que en principio se había quedado pensativo con mis palabras, volvió a llorar con más fuerza si cabe. La habitación estaba cada vez más oscura, así que, con el imbécil en brazos, 16 kilitos que me pesa el tío, fui a encender la luz, pero la luz, como Superman, nos había abandonado. A pesar de que cada vez resultaba más difícil ser Supermanolito, volví a tragar saliva. A mí saliva nunca me falta, y me senté otra vez en el sofá. Introduje el chupete en el azúcar hasta tenerlo completamente hundido y se lo metí al imbécil en la boca aprovechando que lo había abierto para llorar. Comprenderás que, entre los rayos, los truenos, el viento y los gritos del imbécil, aquello se parecía a la familia Addams. La tradición continúa. Incluso yo, Supermanolito, ese niño de una inquebrantable de sangre fría, se estaba empezando a poner nervioso. Nuestra siguiente autora es Ana Alcolea Serrano. Nacida en Zaragoza en 1962, desde siempre sintió pasión por las letras. Se licenció en Filosofía Hispánica y se diplomó en Filología Inglesa. Es profesora del Instituto de Lengua y Literatura. Quizá por ello es especialista en literatura infantil y juvenil. Su primer libro, El medallón perdido, se publicó en 2001 y tras él numerosas obras y ediciones didácticas de obras de teatro y artículos sobre la enseñanza. Incluso acercó el mundo de la ópera al público juvenil con su obra El maravilloso mundo de la ópera. A lo largo de su trayectoria ha conseguido numerosos premios y reconocimientos, como el 8º Planeta Anaya, el Premio Cervantes Chico, el galardón de alumna distinguida de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y hace un año el Premio de la Letra Aragonesa. Entre sus obras podemos destacar La noche más oscura y El secreto de la esfinge. Esta tarde escucharemos un texto de su libro El medallón perdido, de la voz de Gemma Santiago. Sobrevolamos la selva a pocos metros de altitud, por encima de árboles y de lagos. Vimos una familia de elefantes en un claro del bosque y a una leona que miraba hacia nosotros mientras que, temerosa, protegía a su cría. Un nuevo mundo se abría otra vez, pero ahora mucho más cerca. Era como si la avioneta se deslizara sobre un mundo mágico de nuevas realidades, llena de misterios, peligro, alegría y belleza. Se mezclaba en mi interior sentimiento de miedo y fascinación por lo que se veía desde el aire, por lo que no veía pero imaginaba, y por todo aquello que ni siquiera podía imaginar y que era seguro me estaba esperando. Me voy a quitar la mascarilla que creo que se oye mejor.
Carmen Laforet, la siguiente autora, nacida en Barcelona, este año se cumple el centenario de su nacimiento. Pasó su infancia en la isla de Gran Canaria y regresó para estudiar filosofía. En el año 1945 publicó Nada, la novela que ganó la primera convocatoria del Premio Nadal y que la catapultó a la fama literaria. Casi toda su obra, compuesta por novelas, novelas cortas, libros de cuentos y narraciones, gira en torno al enfrentamiento entre la juventud y su entorno. Consiguió varios galardones como el Premio Fasterham y el Premio Menorca de Novela o el Premio Nacional de Literatura. Entre sus obras podemos destacar La mujer nueva, La insolación o La llamada. Hoy vamos a escuchar un fragmento de su obra Nada, que nos lee Purificación Medina González. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que se formaban entre las personas que estaban aguardando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis ensueños por desconocida. Empecé a seguir, una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación. Un aire marino, pesado y fresco, entró en mis pulmones con la primera sensación confusa de la ciudad, una masa de casas dormidas, de establecimientos cerrados, de faroles como centinelas borrachos de soledad. Una respiración grande, dificultosa, venía con el cuchicheo de la madrugada. Muy cerca, en mi espalda, enfrente de las callejuelas misteriosas que conducen al Borne, sobre mi corazón excitado estaba el mar. El siguiente texto es de la autora Clara Campoamor. Su verdadero nombre era Carmen Eulalia Campoamor Rodríguez y nació en Madrid en 1988. Fue abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer, aunque todos la recordamos por ser una de las principales impulsoras del sufragio femenino y conseguir el voto de la mujer en nuestro país. Trabajó desde pequeña para ayudar a su familia y consiguió una plaza como auxiliar femenina de telégrafos para el Ministerio de Gobernación, en las primeras oposiciones en las que se permitía participar a las mujeres. Después consiguió otra plaza para el Ministerio de Instrucción Pública. A principios de los años 20 comenzó a relacionarse con Eva Nelken y Carmen de Burgos, importantes activistas feministas comprometidas con los derechos de las mujeres, y además se licenció como abogada. Fue la primera mujer en España en defender un caso ante el Tribunal Supremo, la primera en ocupar la Junta Directiva del Ateneo de Madrid, la primera en hablar en el Congreso de los Diputados y la primera española en pronunciarse ante la Sociedad de Naciones, antecedentes de la ONU. Su primera obra, El derecho de la mujer en España, nació el mismo año que comenzaba la Guerra Civil, y tras ella numerosos libros en español y en francés, artículos y biografías. Entre sus obras podemos destacar La Revolución Española vista por una republicana o la biografía El pensamiento vivo de Concepción Arenal. Esta tarde escucharemos un texto de su obra Mi pecado mortal,
Da voz Antonia Lara González. Gómez, perdón. No defendí el derecho de la mujer tan solo por imperativos de conciencia frente a mi sexo. Nadie me supera en la inquietud vigilante por los destinos de la República, que es para mí, por mis gustos sencillos, mi independencia modesta y mi largo ideal, cosa muy distinta de la material y tangible que pueda ser para viajeros impacientes, llegados con apremios de última hora a esta estación, resueltos a tomar ventanilla. En la defensa de la realización política de la mujer, sustenté el criterio de ser su incorporación una de las primeras necesidades del régimen, que si aspiraba a variar la faz de España, no podría lograrlo sin destruir el divorcio ideológico que el desprecio del hombre hacia la mujer, en cuanto no fueran íntimos esparcimientos o necesidades caseras, imprimía a las relaciones de los sexos. Continuamos con otra autora, Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán nace en el año 1851 en La Coruña, ciudad que siempre aparece en sus novelas bajo el nombre Marineda. Siempre se ha considerado una lectora infatigable desde los 8 años. A los 9 compuso sus primeros versos y a los 15 su primer libro, Un matrimonio del siglo XIX. Su formación se completó en la capital de España, donde solía pasar los inviernos en familia, y a los 16 años contrajo matrimonio con José Quiroga. En el año 1876 publicó su primer libro de poemas, Jaime. 4 años después acepta la dirección de la Revista de Galicia y más tarde funda su propia revista, Teatro Crítico, escrita completamente por ella. Además funda y dirige la Biblioteca de la Mujer y años más tarde es nombrada presidenta de la sección de literatura del Ateneo de Madrid. En el año 1908, Alfonso XIII le concede el título de Condesa de Pardo Bazán, reconociendo su importancia en el mundo literario. Este año se cumple el primer centenario de su muerte y queremos destacarla escuchando un texto de su obra Los Pasos de Ulloa. Da voz Juana Barragán Martínez. A ver si llego. Ahí no, ¿sabes? Ahí no llego, Mari. Ahí, vamos. La letra es chica. Sí. Uy, perdió. Bueno. 1. Por más que el jinete trataba de sofrenarlo, agarrándose con toda su fuerza a la única rienda del cordel y susurrando palabrillas calmantes y mansas, el peludo Rosín seguía empeñándose en bajar la cuesta a un trote cochinero que desencuadernaba los intestinos, cuando no a tranco desigualísimo de loco galope, y era pendiente de ver a aquel repecho del Camino Real, de Santiago a Ourense, en términos que los viandantes al pasarlo sacudían la cabeza murmurando que tenía bastante más declive del no sé cuánto % marcado por la ley. Y sin duda, al llevar la carretera en semejante dirección, ya se verían los ingenieros lo que se pescaban y alguna quinta de personajes políticos, alguna influencia electoral del grueso calibre debía de andar cercar. La siguiente autora es Matilde Asensi Carratalá. Esta periodista y escritora de novela histórica y de aventura nació en Alicante en 1962 y desde pequeña quiso ser escritora. Estudió periodismo y trabajó algunos años para diferentes emisoras como Radio Nacional de España, pero era consciente de que el periodismo le quitaba mucho tiempo para escribir y decidió conseguir una plaza de administrativa y dedicarse a su verdadera vocación. A los 37 años publicó El Salón de Ámbar,
y desde entonces ha sacado un libro año tras año. Entre ellos podemos destacar El último Catón o la trilogía Martín, Ojo de Plata. Esta tarde escucharemos un texto de su novela Tierra firme, a la que dará voz Eva Martínez Bueno. Y entonces, mientras cabeceaba en uno de esos ligeros soportes nocturnos llenos de malos sueños, la mesa chocó suavemente contra algo y viró sobre sí misma. Me espabilé de golpe. Era de noche, sí, pero había suficiente luz de luna como para distinguir algunas cosas. Una sombra negra gigantesca se dibujaba contra el cielo y se oía un manso batir de olas contra la costa. Tierra. Intenté deslizarme con cuidado dentro del agua, dispuesta a impulsar mi embarcación hasta aquella mole, cuando reparé en que el fondo estaba a menos de un palmo de la superficie. Sorprendida, me puse en pie y avancé chapoteando hasta la orilla. Era una playa de arena muy fina y casi tan blanca como la nieve. Arrastré mi esforzada lancha fuera del mar y me derrumbé, más muerta que viva, con el agotamiento de 3 días de incertidumbres, miedos y vigilias. Bueno, vamos a conocer ahora un poquito más de Dolores Redondo Meira, una autora bastante actual y que está en auge en estos tiempos. Nació en San Sebastián en el año 1969 y escribe desde los 14 años, aunque comenzó en la literatura escribiendo relatos cortos y cuentos infantiles. No es hasta el año 2009 cuando publica su primera novela, Los privilegios del ángel. En apenas 1 año y medio publicó la trilogía del Bazán, que ha vendido más de 700.000 ejemplares y que se ha traducido a más de 15 idiomas. Los 3 libros fueron llevados al cine por Stieg Larsson, el director de la saga Millennium. Es la ganadora del Premio Planeta 2016 y Premio del Bancarella en el año 2018. Entre sus obras, además, se encuentran Todo esto te daré y La cara norte del corazón. Hoy escuchamos un texto de esta última novela, La cara norte del corazón, con la voz de Ana Barragán Vicaria. Sabía lo que los demás opinaban de ella y le daba igual. Hacía tiempo que había aprendido por las malas que el único error imperdonable que había llegado a cometer había sido no seguir su propio criterio. Era inteligente y eso servía para 2 cosas. La primera, para saber que un grupo como el FBI no tenía predilección por ayudar a medrar a una mujer, y menos aún si era afroamericana. La segunda, que si había un hecho que pudiera hacerles cambiar de opinión, se llamaba resultado. Nuestra siguiente autora es Espido Freire, aunque su nombre verdadero es María Luisa Espido Freire, y nació en Bilbao en 1974. A sus 25 años logró ganar el Premio Planeta con su obra Melocotones helados, siendo la escritora más joven hasta la fecha en conseguirlo. Aunque en su adolescencia estudió canto y viajó con la compañía de José Carreras por toda Europa, finalmente se decantó por estudiar filología inglesa por la Universidad de Deusto. Su primera novela, Irlanda, se publicó en 1998, consiguiendo el premio francés Mirapage, que los libreros conceden a la novela revelación extranjera. Desde entonces no ha dejado de cosechar éxitos. Ha publicado relatos, ensayos, novela infantil y juvenil y biografías, entre otros. Ha colaborado con varios medios de prensa nacionales y ha impartido cursos de creación literaria.
Además del Premio Planeta, también ha logrado el Premio Zorín, el Premio Letras del Mediterráneo y el Premio Influencers por su labor de difusión cultural en los medios digitales. Entre sus obras podemos señalar Nos espera la noche o Llamadme Alejandra. Hoy podremos escuchar un texto de su novela Melocotones helados. Da voz Pilar Lara Cortés. Existen muchos modos de matar a una persona y escapar sin culpa. Es fácil deslizar una seta venenosa entre un plato de inofensivos hongos. Con los ancianos y los niños, fingir una confusión con los medicamentos no ofrece problema. Se puede conseguir un coche y, tras atropellar a la víctima, darse a la fuga. Si se cuenta con tiempo y crueldad, es posible seducirla con engaño, asesinarla mediante puñal o bala en un lugar tranquilo y deshacerse luego del cadáver. Cuando no se desean manchas en las propias manos, no hay más que salir a la calle y sobornar a alguien con menos escrúpulos y con menos dinero. Existen sofisticados métodos químicos, brujería, envenenamientos progresivos, palizas por sorpresa o falsos atracos que finalizan en tragedia. Existe también una forma antigua y sencilla, la expulsión de la persona odiada de la comunidad, el olvido de su nombre. Durante algún tiempo el recuerdo aún perdura, pero los días pasan y dejan una capa de polvo que ya no se levanta. Todo el pueblo se esfuerza en dejar atrás lo sucedido con los puños apretados y la voluntad decidida, y poco a poco el nombre se pierde. Los hechos se falsean y se alejan hasta que definitivamente llega el olvido. Bueno, y ahora nuestra siguiente autora es una autora local. Voy a leer su biografía. Iba a estar esta tarde con nosotros, pero no ha podido, le han surgido otros problemillas y no ha podido venir. Y le voy a leer un poquito de su biografía. Juani Ollero nació en Marmolejo en el año 1975. Gran apasionada por la lectura desde niña. Disfrutaba escribiendo cuentos cortos de aventura y mundos fantásticos. Durante la adolescencia, escribir se convirtió en el mejor modo de canalizar sus emociones y, dejando de lado las historietas, se dedicó a escribir sus pensamientos en forma de diario, relatos y cartas. Convertida en madre de familia, contaba cuentos improvisados a su hijo a la hora de dormir, muchos de ellos protagonizados por ellos mismos. En 2008 decidió dar forma a estas historias en forma de novela infantil, con el solo deseo de que tengan un bonito recuerdo de su madre. Nace así María Aún y el secreto del rey de los duendes. A partir del año 2009 siente de nuevo la necesidad de desahogar sus sentimientos a través de la escritura en forma de relato. Asimismo, comienza sus novelas fantásticas, Los hijos del Alcor versus El ladrón de ilusiones. Y en el año 2016, movida por la necesidad de un año especialmente difícil en su vida personal, decide rescatar algunos de sus relatos y nace así su primera obra publicada, Terry y los hijos de la noche, a la que después seguirá Terry y el báculo de Thunderbolt. Hoy, como decía, no tenemos la suerte de que esté entre nosotros, pero le pone voz nuestra compañera Amparo Lozano Villar. La última claridad del día se estaba extinguiendo ya, y las primeras estrellas comenzaban a tililar cuando un reflejo dorado se palpitaba en la mitad del claro y llamó la atención de Argama. Se puso en pie secándose las lágrimas con el dorso de la mano y dirigió su mirada hacia la luz. Por un momento la vista le jugó una mala pasada, pues le pareció que aquel reflejo se había deslizado con suavidad sobre el suelo, alejándose de ella. Pero no, el resplandor se hallaba quieto sobre la hierba fresca, llameando serenamente en mitad del claro,
por lo que decidió dirigirse allí con precaución. Se trataba de una fogata que ardía sin leña sobre la hierba desnuda. A su lado había un bulto negro y una magnífica espada que destellaba a la luz de aquel fuego eterno. La hechicera dirigió la mirada a derecha e izquierda, escrutando los alrededores en busca del dueño del arma y probablemente autor de aquel fuego insólito, pero allí parecía no haber nadie. Tan solo se escuchaba el rumor de algún riachuelo cercano. Argama se inclinó y cogió la espada del vuelo para verla mejor. No tenía funda, pero era un arma soberbia. Volvió a dejarla en el suelo y cogió el bulto de ropa. Al ver que era un chándal negro manchado con vino reseco, sonrió con cariño. Ahora sabía dónde se encontraba y a quién pertenecía la ropa y el arma. Nuestra siguiente y la última autora de esta tarde es nuestra vecina de Marmolejo, Isabel María Barragán. Como ya he dicho, nació aquí, aunque todos lo sabemos, en abril de 1973. Espera. Nació aquí, en Marmolejo, en 1973, en el seno de una familia trabajadora. Pasó su infancia entre el olivar y la huerta de su familia y el balneario, donde trabajaba su padre. Estudió en el Colegio Público San Julián y en el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Cabeza. Buena y curiosa estudiante y docente de vocación, culminó sus estudios de maestra en la Escuela de Magisterio de Jaén. Paralelo a su profesión, el teatro ha formado parte importante de su vida, dirigiendo el Taller Municipal de Teatro de Marmolejo durante 2 décadas. Ha escrito varias obras infantiles que han sido llevadas a escena. En 1988, El mundo de verdad, Navidad y algo más en 2000, Una princesa corriente y moliente en 2002, La historia de un cuento que creó con el alumnado en 2016 y obras de teatro para adultos, entre las que destaca La tercera cosecha en 2006. Mujer polifacética y de una creatividad inagotable, también ha formado parte de un coro de carnaval durante más de 15 años como guitarrista y letrista. A lo largo de su trayectoria docente ha publicado diversos artículos de reflexión, buenas prácticas e investigación en periódicos y revistas de ámbito educativo. Ha participado en congresos y realizado ponencias y talleres para docentes y familias. Aficionada a la pintura, trabaja la atención y las emociones a través de la observación, el dibujo y el color. Actualmente ejerce como maestra de primaria en Málaga y sigue apostando por la literatura y el arte como vehículo para viajar y canalizar el mundo de las emociones en el camino hacia el conocimiento. A la sombra de la higuera es su primera novela. Este año ha participado en el programa del Instituto Andaluz de la Mujer con motivo del Día de la Escritora, representando a nuestra provincia. Esta tarde contamos con ella para que nos lea un texto de su obra. ¿Está disponible? Pues buenas tardes, Isa. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. Pues me hace muchísima ilusión estar ahí, desde aquí. Me ha hecho mucha ilusión poder participar en la biblioteca de mi pueblo. Os agradezco muchísimo, tanto a María como a ti, Manoli, a todas las personas que trabajáis por la cultura, por la lectura, por los libros en Marmolejo, que no es el primer año que contáis conmigo, a pesar de la distancia, y hacéis que los kilómetros desaparezcan. Hoy especialmente me ha hecho mucha ilusión ver en pantalla cuando mi hermana leía en una de las pantallas y yo estaba en la otra. Así que para mí, ahora mismo acabo de terminar porque también trabajo en la universidad, he estado leyendo, cuando lee el currículum, la verdad es que para mí es muy emocionante escuchar
ese taller de teatro de tanto tiempo y verme ahora aquí desde la distancia, pero estando allí presente, de verdad os lo agradezco mucho. Es muy emocionante para mí. Pues, queríamos saber qué es lo que ha significado para ti ser partícipe este año en la edición del Día de la Escritora del Instituto Andaluz de la Mujer y ser la representante de nuestra provincia como mujer que ha nacido en una zona rural. Pues para mí creo que ha sido un regalo, ha sido un regalo y un honor, y a la vez ha sido el mejor homenaje que a mi madre Isabel y a mi abuela María podía haberle hecho, porque han sido mujeres rurales. Mi casa ha sido una casa rural donde yo he sido muy feliz y he aprendido mucho. Entonces, que desde el Instituto Andaluz de la Mujer me permitieran unir mi pasión, que son los libros, la escritura, la lectura, con la figura de la mujer rural, ha sido un gran honor. Ver a la sombra de la higuera como representante de Jaén, la verdad es que ha sido, ya te digo, un gran honor, y lo que intenté es plasmar mi marmolejo en esos vídeos, ¿no? A mí en un principio me dijeron que el vídeo podía ser interior, pero me negué. Le dije que si yo representaba a la provincia de Jaén lo tenía que hacer desde mi pueblo y viéndose los lugares tan increíbles que tenemos en Marmolejo, y por eso los vídeos de nuestra presentación de la provincia de Jaén se grabaron en el pueblo, en diferentes ubicaciones del pueblo, para mostrar pues el gran pueblo rural que tenemos, con mucho orgullo. Sí, la verdad es que se ha quedado muy bonito de nuestro pueblo, las mejores escenas, no. Bueno, sí, las mejores escenas de nuestro pueblo, el balneario, el puente. Tenemos un escenario privilegiado, había que sacarlo. Sí, recomiendo que si alguien no lo ha visto, lo tenemos en la página web, en el Facebook, el enlace, que lo vea. Cuéntanos, ¿estás ahora mismo trabajando en un nuevo proyecto literario o estás dedicada de exclusivo en el trabajo? Pues no, compagino ambas cosas. Yo sigo trabajando en un colegio de primaria, soy maestra de primaria, pero también soy profesora colaboradora de didáctica de las matemáticas en la universidad. Y paralelamente a eso, pues está un proyecto literario que lleva ya varios años. Lo que pasa es que para escribir, yo siempre digo que quiero que mis escritos reflejen alegría. Y hay veces que los acontecimientos de la vida no te permiten sacar toda la alegría que se debe. Y estoy en un proyecto además de mujeres, de educación y de valores. Vosotros sabéis que me gusta mucho trabajar la escritura enfocada a eso, a reflejar cómo los valores son quienes al final nos hacen felices y grandes personas. Pues estamos deseando conocerlo. Esta tarde ella directamente va a leer un texto de su libro, A la sombra de la higuera. Os dejamos con ella y ahora seguimos con el acto. Gracias. Apoyándome con las manos en su cuello, conseguí retomar mi postura erguida y al alzar la vista y retirar el resto de crines de mula de mi boca, mi abuelo se encontraba a mi izquierda. Apoyaba una mano sobre el animal y la otra sobre mi muslo. Me miró fijamente a los ojos y me dijo: nunca reniegues de lo que es tuyo, nunca. Y sobre todas las cosas, nunca dejes de asumir tu responsabilidad. Este mundo tiene unas normas y unas leyes que hay que cumplir, pero por encima de todas ellas están las que tienes que seguir para vivir según los valores que tu familia te ha inculcado. Esos serán los que construyan la persona en la que quieres convertirte. Nuestras actuaciones tienen consecuencias. En esas consecuencias debemos pensar antes de actuar, siempre. No esperó a que yo contestara o reaccionara. En realidad, no había respuesta. En aquel camino, a lomos de su mula, mi abuelo sembró en mí una cosecha más, tal y como él solía hacerlo. Preparó el terreno, cuidó el proceso, actuó cuando fue necesario y esperó con infinita paciencia. Los cascos de la mula, armonizando con el chirriar de la cadena de la bicicleta, compusieron la banda sonora de aquella tarde de verano. No volvimos a hablar durante el camino de vuelta. Por la noche, tumbado en la cama, el dolor de mis cachetes me recordó que vivir de acuerdo a los valores que mi abuelo consideraba importantes no era fácil y a veces requería esfuerzo, valentía
determinación e incluso renuncia importante. La noche finalizó el día y mi madre, al darme el beso de buenas noches, me preguntó si había pasado algo fuera de lo normal en el huerto. Me di la vuelta y me acurruqué en las sábanas blancas arropándome con cariño. Olían a jabón casero que mi abuela hacía con sosa reciclando aceite usado. El cansancio y las emociones del día solo me dejaron unos segundos para contestar antes de caer dormido. Mamá, el abuelo sabe derrapar con la bicicleta. Pues muchísimas gracias, Isa. Un placer siempre contar contigo, siempre tan disponible y tan receptiva a todo lo que te proponemos. Muchísimas gracias y enhorabuena por tu participación en el Instituto Andaluz de la Mujer. Bueno, el acto con la intervención de nuestra vecina Isa ha llegado a su fin. Nos gustaría, tanto Manoli como yo, daros las gracias por haber venido a todas, por habernos prestado esta tarde con vuestras lecturas. Os animo a que sigáis leyendo textos femeninos y masculinos, y también deciros que todos los textos que se han leído se han obtenido de libros de la biblioteca pública, es decir, si alguna de las que hayáis leído el fragmento estáis interesada en seguir conociendo más de esas páginas, lo podéis encontrar en nuestra biblioteca. Muchísimas gracias a todas y nos vemos en otra ocasión.